Muy buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio del despacho Quiroz Gómez y Asociados. Hoy traemos un tema muy importante y que a partir del 4 de octubre lo vamos a estar viviendo y que son las elecciones municipales. Sin embargo, el tema que nosotros traemos es la liquidación de gastos de partidos políticos. Para eso, hoy nos acompaña la licenciada Yesenia Arguedas Arce. Muy buenas tardes, doña Yesenia. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes a los que nos acompañan. Un gusto de estar nuevamente por acá compartiendo el conocimiento en esto que verdaderamente me apasiona. Y estoy aquí para aportar en todas las dudas y consultas que tengan. Muchas gracias, doña Yesenia. Doña Yesenia, contadora pública autorizada, contadora privada incorporada, asesora financiera, especialista en partidos políticos, ya concluyendo la maestría. Es también miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados. Así es, qué mejor que tener a Yesenia para el día de hoy, para este importante tema que estamos desarrollando. Doña Yesenia, empecemos de una vez con los que son los partidos políticos. Cuénteme un poquito o hablemos sobre cuál es la normativa aplicable para los partidos políticos. Bueno, para comenzar con el tema de liquidaciones de partidos políticos, tenemos que saber que toda la normativa que le aplica a los partidos inicia desde la Constitución Política, viene toda la parte del Código Electoral, el Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos y toda la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias, doña Yesenia. Doña Yesenia, vamos a ver, para poder tener acceso a lo que es la deuda política o para poder tener dineros de lo que es la deuda política, ¿cuáles son los requisitos que deberíamos de tener o los partidos? ¿Qué es lo que tienen que hacer para tener derecho para la campaña 2024? Eso es muy importante que lo aclaremos porque, bueno, con el transcurrir de los años hemos visto que cada vez son más partidos los que se inscriben ante el Tribunal Supremo de Elecciones para la participación en elecciones. Sin embargo, no todos tienen derecho a contribución por parte del Estado. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos que deben cumplir? Deben tener un umbral de votación de un 4%, obtener al menos un regidor, o en el caso de las elecciones nacionales, ¿verdad? Porque hay dos tipos de elecciones, tenemos la que es municipal, tenemos la que es nacional, cuando elegimos presidente y diputados. Entonces, en la municipal es al menos un regidor y en la nacional al menos un diputado. Obviamente que se hayan hecho gastos que se justifiquen a nombre del partido y hayan sido cancelados por parte del partido. Ok, ahora, una vez que nosotros tenemos derecho a esas liquidaciones, ¿cuáles son los requisitos que debemos de, o qué es la información que le debemos de entregar al Tribunal Supremo de Elecciones para poder tener acceso a esos dineros? Ahí es donde viene la parte bonita, ¿verdad? Es donde nos involucramos nosotros, porque tenemos que primero, la parte que acabo de decir, de último punto de requisitos, tener todo lo que son los gastos debidamente justificados y cancelados por el partido. Asimismo, se debe contratar el servicio de un contador público autorizado que adicionalmente esté registrado ante la Contraloría General de la República, porque así lo establece el Código Electoral. Y debemos presentar un informe, el CPA debe presentar un informe, una certificación y un informe sobre los gastos que va a liquidar, junto con todos los comprobantes, justificantes, facturas, pagos, libros contables de los registros y auxiliar de gastos. Ok, eso significa entonces, Yesenia, que para que nosotros podamos tener acceso al monto que nos corresponde, entonces no solamente es decir, bueno, ¿cuánto me corresponde a mí? Es también yo tengo que demostrar, el partido político tiene que demostrar en orden y en forma todos los gastos que tuvo en esa campaña para poder tener acceso a ese dinero. Claro, porque la responsabilidad de presentar las liquidaciones de gastos y de control es del partido político. La parte del contador público es un asesor o un servicio externo que el partido contrata para que le certifique, le revise y le certifique los gastos que van a presentar.
Doña Yesenia, ¿cuántos años de trabajar en partidos políticos? Unos poquitos, por ahí de unos 10. 10 años. Sí. Y se sigue aprendiendo todos los días con todo lo que vienen, circulares, requerimientos y todos los cambios que viene haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, estamos en una era de siempre de constante cambio, a pesar de ser una institución estatal y que creemos que requiere todavía varias reformas, siempre se avanza un poquito, obtenemos un nuevo conocimiento, una nueva clasificación de una cuenta, unos requisitos nuevos, siempre vamos aprendiendo un poquitito más. Y el Tribunal Supremo de Elecciones capacita a los diferentes, digamos, personas que se ven involucradas en todo este trabajo. Sí, sí, constantemente el tribunal brinda capacitaciones, yo siempre me apunto a todas, ¿verdad? Porque me gusta refrescar lo que ya conozco y me gusta aprender sobre lo nuevo. Siempre brindan capacitaciones en temas de financiamiento, en temas contables, liquidaciones de gastos, actividades en sitios públicos, en la parte de registro electoral. Ellos siempre están muy pendientes de brindarnos ese acompañamiento que es bien requerido. Ok, Yesenia, entonces ya hablamos de cuál es la metodología con la que se debe de presentar la información para que el Tribunal Supremo de Elecciones empiece a hacer las revisiones, porque no solamente entregué la información y ya me van a depositar al día siguiente el dinero. Hablemos de los medios de pago. ¿Cuáles son los medios de pago? Porque todo eso es una estructura, ¿verdad? Ya hablamos de lo que hay que entregar, pero todo tiene que venir bien ordenado y de la forma en que el reglamento de financiamiento de partidos políticos lo establece. Sí. Medios de pago. Vamos a ver, la liquidación podríamos visualizarla así como un pastel. Yo la visualizo así como un pastel. Entonces, una tajada de este pastel tienen que ser los medios de pago. Entonces, ¿cuáles son los medios de pago que podemos utilizar o que los partidos pueden utilizar para que sean adecuados y sean redimibles ante el Tribunal Supremo de Elecciones? En primer lugar están las transferencias. Los partidos políticos tienen sus cuentas bancarias en la entidad bancaria de su preferencia, entonces están las transferencias bancarias, transferencias electrónicas, está utilizado también la caja chica. El partido puede hacer aperturas de caja chica y se pueden hacer pagos de efectivo. La caja chica tiene un mecanismo muy particular y es de un cuidadito ahí, de más control. Los cheques, que si bien es cierto, están, digamos que un poquito descontinuados, todavía se utilizan como medio de pago y hay entidades que todavía prefieren usar los cheques como medio de pago y es un medio de pago permitido. Y en el caso de asambleas, de campañas nacionales, están los certificados de sesión. Lamentablemente, en las campañas municipales ese mecanismo de pago no está todavía activo. Ok, pero igual podríamos hablar, digamos, de las tarjetas de crédito, que si el partido político tiene una tarjeta de crédito, entonces es permitido ese medio de pago, el SIMPE, que ahora se utiliza mucho. Sí, en ese caso no sería tarjeta de crédito, habría que tener un poquitito de cuidado con las tarjetas también, porque sí pueden tener tarjetas de débito ligadas a la cuenta bancaria y debidamente certificada, ¿verdad?, por la entidad bancaria que sí le pertenece a ese partido y que tal justificante se pagó con esa tarjeta. Porque no es así a la libre, que como el partido tiene tarjeta, entonces todo mundo hagamos fiesta y paguemos todos con tarjeta, ¿verdad? Eso no es tan así con las tarjetas. Ok. Sin embargo, por ahí hay dos sistemas que no nos vamos a meter ahorita de fondo porque tal vez no es la idea, pero también están lo que son los contratos de tercerización o de intermediación. Uh-huh. Sin embargo, esos no los vamos a tocar de fondo porque si no nos llevaríamos todo el rato hablando de eso. Es un tema más complejo, los contratos de intermediación y tercerización se parecen mucho, son como hermanitos, pero tienen sí sus diferencias de aplicación que sí no es tan sencillo de explicarlo, entonces sí preferiría que lo dejáramos para otra oportunidad. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre los justificantes de pagos. No sé, llámese en documentos electrónicos, pero prefiero que sea usted la que me diga qué documentos nos permite el Tribunal Supremo de Elecciones, porque por ahí tienen ciertas cosillas que ahorita no quiero adelantarme el tema, pero ahorita las vamos a ver.
Hablemos Sí, de los yo creo que justificantes. usted medio conoce algo de eso. No, viera que no, doña Yesenia. Ok, sí, efectivamente los justificantes que se requieren para presentar las liquidaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, los contadores lo conocemos perfectamente y son nuestras amadas facturas electrónicas. Adicionalmente, se pueden utilizar como justificante las facturas que son emitidas por los proveedores que están inscritos bajo el régimen simplificado, que aún, ¿verdad? Bueno, tienen su opción, ¿verdad?, de utilizar o no factura electrónica, pero si no usan factura electrónica y todavía utilizan la facturita de papel, aquella que hace algunos años, cuando yo no trabajaba en contabilidad, se usaba, más o menos, sí. ¿Sí? Ok, las facturas del régimen simplificado. Y adicionalmente hay unos comprobantes que son permitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones para gastos muy, muy específicos y con montos bastante bajos. Yesenia, vamos a aprovechar para saludar a algunas de las personas que están en línea y ya tenemos preguntas. Muy bien. Entonces, un saludo para doña Katia Fuentes, para doña Silvia Castro, un abrazo para doña Silvia, que siempre nos está ahí dando seguimiento a los conversatorios, a don Diego Gutiérrez, a doña Nancy Saborío, a Hazel Villalobos, un abrazo doña Hazel, a Saed Calderón. Y vamos a hacer la primera pregunta, para que no se nos vaya el tema, porque ya usted un poquito lo habló. Pregunta Andrea Salazar, ¿qué pagos se pueden realizar por cajas chicas? ¿Y existe un monto máximo para ser cancelado a través de una caja chica? Bueno, el asunto de la caja chica, en sí la palabra, el concepto medio lo define, ¿verdad? Es una caja chica, lo veríamos como algo pequeño, como para hacer pagos chiquititos, ¿verdad? ¿Qué podemos pagar? En realidad podríamos pagar cualquier tipo de servicio, ¿verdad? Pero como le explicaba hace un rato, el tema de la caja chica tiene un tratamiento un poco particular, diferente a como se utiliza en otras instituciones o empresas privadas, podría ser. Pero ¿qué se podría pagar? Perfectamente se podrían pagar banderas, se pueden pagar stickers, se pueden pagar una impresión de vallas, banderas. En cuanto al límite, en sí, el límite de apertura de la caja chica no tiene un límite. Sin embargo, el máximo con el que se pueden hacer pagos, o el máximo para hacer un pago, es de 2 salarios base. Ese sería el máximo. Sea a un solo proveedor, ¿verdad? O a una sola factura, o a varias facturas del mismo proveedor sin que supere esos 2 salarios base. Ok, excelente. Voy a continuar con el tema de los justificantes, Yesenia. Yo no sé si voy a devolverme un poquito y hablábamos de los comprobantes. ¿Usted me puede hablar un poquito qué son los comprobantes? Porque hace poquito salió una circular que nos modifica completamente el uso de los famosos comprobantes y estos comprobantes se registraban principalmente como servicios especiales. Entonces, eso hubo un cambio en el 2017, si me corregís, por ahí, por una consulta que hizo un partido político, se autorizaron muchos gastos, hablemos de alquileres, por ejemplo, de los clubes que se utilizan, chicos que andan haciendo censos, andan pegando banderas, después de las elecciones hay que desmontar todas esas banderas, y antes se utilizaba ese mecanismo, eran comprobantes de pago emitidos por el mismo partido político con un correlativo, pero conversemos un poquito sobre eso, ¿en qué afecta ese cambio que está haciendo esa circular? Sí, bueno, esos comprobantes de los que hablamos, es un poquito difícil materializarlo mientras hablamos, pero podríamos imaginarlo como una factura que puede hacer el mismo partido con su logo, su descripción de partido, etcétera, donde vamos a detallar cuál es el servicio que se está pagando. Como bien lo dice usted, acaba de salir una resolución, me parece que muy acertada y muy requerida principalmente por los contadores públicos, porque creo que ese mecanismo de documento que se estaba utilizando no era como muy agradable, ¿verdad? Entonces este comprobante podemos anotar a quién se le está pagando un servicio, qué tipo de servicio se le brindó y que la persona firme
y dé sus datos de ubicación, teléfono celular, ubicación, etcétera, para poderlo contactar en caso de que fuera requerido. ¿Qué se podía pagar con estos comprobantes? Bueno, podíamos pagar, como bien lo acaba de indicar usted hace un rato, podíamos pagarle a los muchachos que iban a hacer volanteo, que iban a embanderar, o que servían de secretario tal vez un medio tiempo en un club, o pagar el alquiler de un club, ¿verdad? Sin que esto superara un salario base mensual. Con la nueva resolución, que creo que tiene menos de 2 meses de que la hemos recibido, nos cambia el panorama, ¿verdad? Esto salió debido bueno, a una intervención que hubo por ahí por parte del Ministerio de Hacienda. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen en los partidos por presentar los gastos con facturas electrónicas, no siempre es posible, porque sabemos que podríamos llamarlo que en algunos casos hay bastante informalidad, o que son servicios que no son habituales de las personas. Es decir, una persona que está desempleada y viene y le brinda un servicio al partido por X periodo, que ya lo sabemos, es de 4 meses mientras estamos en periodo electoral, que no tuviera necesidad de inscribirse en Hacienda, de emitir facturas, pagar un contador, hacer sus declaraciones de IVA, de renta, etcétera. Pero la resolución ya nos obliga a esto. Ya nos obliga a que los proveedores tienen que estar debidamente inscritos en tributación, ser contribuyentes y emitir su respectiva factura electrónica. Así que todos estos muchachitos que los contratábamos con recibos de servicios especiales, todo eso se acabó. Se mantiene el mecanismo, dentro de la resolución se mantiene el mecanismo específica y exclusivamente para el día de las elecciones y para gastos menores a 110,000 colones. Ok, eso significa entonces que todos esos activistas, se les llamaba, ¿verdad? Todos esos activistas ahora se van a tener que inscribir, tienen que ser personas mayores de edad para que se inscriban en Hacienda, pero eso encarece incluso a los partidos políticos en un 13%, porque antes no se, ese es el tema, ¿verdad? Así que es. el IVA no se le cobraba. Entonces ahora las personas se inscriben, me voy a meter ya en la parte de ellos como personas físicas inscritas, tienen que pagar el IVA, y los que tienen alquileres de clubes y que no es una actividad que hagan normalmente, entonces van a tener que hacer hasta su declaración de la D125. Correcto. Entonces, bueno, yo estoy muy de acuerdo también. Ese tema de los comprobantes de pago, la verdad es que eran contablemente no se veía bonito, como lo acabas de mencionar. Era necesario el cambio. Era necesario el cambio. Ahora bien, Yesenia, vamos a ver, el Tribunal Supremo de Elecciones, o a través del reglamento para financiamiento de partidos políticos, da un cuadro de cuentas, y esas son las cuentas contables con las que se puede trabajar. Posteriormente, cuando se hace la liquidación de gastos adicional a la certificación que hace el CPA, hay que entregar también un anexo, y ese anexo se detalla incluso por cuentas contables. Sin embargo, hay 3 cuentas principales, 3 cuentas madres, que son las que, digamos, que manejan todo el tema de los gastos a la hora de presentar la liquidación. ¿Podrías hablarnos un poquito de esas 3 cuentas contables? Sí, serían como cuentas madres, ¿verdad? Que tenemos dentro del catálogo y el manual de cuentas que nos lo da el Tribunal Supremo de Elecciones, es universal para todos los partidos. Dentro de ellos están divididas como en grupos. Tenemos las de organización. Esas cuentas se usan siempre que el partido esté activo, llámese en periodo electoral o en periodo no electoral, porque los partidos mantienen un flujo constante de operación. Son los gastos de organización. Tenemos gastos de capacitación, que también se pueden utilizar en cualquier momento dentro de la operación del partido. Y los gastos de propaganda, que esos sí son exclusivos de periodos electorales. Ok. Me quedé con una duda, ahora que hablábamos de los pagos, digamos, los partidos políticos reciben una factura. Digamos que ahorita vamos a entrar en la campaña municipal, y los gastos que se pueden realizar van del 4 de octubre de este año hasta el 20 de marzo del próximo año. O sea, hay un periodo de tiempo en el cual se pueden presentar
y se deben entregar esos gastos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el partido se quedó sin dinero y tiene una X cantidad de facturas en sus auxiliares de cuentas por pagar? ¿Qué pasa con todas esas facturas que no se cancelaron? Y pensemos que todas esas facturas tienen que ver directamente con la cuenta de gastos de propaganda. Sí, bueno, lamentablemente, si son de periodo electoral y no fueron cubiertas con los fondos del partido dentro de ese periodo, que bueno, vale aclarar que hablamos hasta el 20 de marzo porque así lo establece el Código Electoral y Reglamento, ¿verdad? Vamos a ver, el periodo electoral es de 4 meses, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos los años, empieza en octubre y votamos en febrero. Primer domingo de febrero vamos todos a las urnas a votar, sí. Pero para incluir gastos se permiten hasta 45 días después del día de las elecciones, que viéndolo de cierta forma tiene mucho sentido, ¿verdad? El 4 de febrero van a andar los partidos y todos corriendo y loquitos, ¿verdad? Con los carritos y llevando votantes y con banderas y todo muy bonito y toda esa gran fiesta que se da, pero de repente la tesorera o los encargados de contabilidad y tesorería y finanzas también están dentro de la misma locura y apoyando en otras funciones, y honestamente lo veo completamente imposible que hasta el mismo día de las elecciones logremos cumplir con todos los pagos que se requieren para una campaña. Entonces creo que tiene mucho sentido lo de los 45 días después del día de las elecciones para poder cubrir gastos que pertenecen a la campaña electoral. Entonces quiere decir que esos gastos que quedaron ahí, esas cuentas por pagar que quedaron registradas en mi contabilidad y que tienen que ver con gastos de propaganda, ya después no se pueden cobrar. Ya no se pueden liquidar ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que sean retribuidas con la contribución del Estado. Porque hablando de liquidaciones de gastos de partidos políticos, tenemos 3 tipos de liquidaciones de gastos, o se pueden presentar de 3 tipos, que son las trimestrales, las de la campaña nacional y la de la campaña municipal. Correcto. Claro que ahí es importante que los partidos que pueden presentar liquidaciones trimestrales son los partidos nacionales que tienen derecho a reservas, ¿verdad? Recordemos que en las campañas municipales no tenemos derecho a reservas, por lo tanto, los partidos que participan, los partidos cantonales que solamente participan en elecciones municipales, no tienen derecho a reserva, tienen su participación electoral, generan sus gastos, presentan su liquidación, pero hasta ahí quedó. No es que el partido se murió, ¿verdad? El partido se mantiene activo, se mantiene constante en operación, pero sus gastos de 2 años no los puede liquidar. Yesenia, leí ayer que al día de ayer hay 161 partidos inscritos que pueden participar o que van a participar en estas elecciones municipales. Y dice que a escala nacional hay 34 partidos. A escala provincial hay 22 y a escala cantonal es una locura, son 105 partidos políticos. Y ahí donde se mueven muchos aspirantes que utilizan algunas plataformas de algunos partidos y los vemos hoy en un partido y mañana los vemos en otro partido, o crearon su propio partido político. Es correcto, así es. Ok, Yesenia, vamos a continuar con las personas que tenemos y que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Un saludo muy especial para doña Sandra Ureña, también para María Carmen Brenes, doña Sonia Lucía Mata, Laura Álvarez y Alexis Quiroz. Y también vamos a aprovechar para saludar a José David Quiroz, que siempre nos ayuda aquí detrás de cámaras, a Rocío Quiroz, que también están revisando lo que son las consultas y viendo toda la metodología detrás de cámaras, también a Yuri Quiroz, que siempre nos está apoyando. Doña Yesenia, ¿algún saludo usted para alguien que sepa que la está viendo, de alguno de sus clientes? Bueno, por supuesto que no me podía perder la oportunidad, ¿verdad? Y que me dieran esta alegría, de verdad que para mí es una alegría venir y estar aquí con ustedes. Y por ahí andaban unos rumores, pero bueno, ya ahora mejor los vamos a aclarar. Sí quiero darle un grandísimo saludo a mi esposo. Ahora tengo esposo. Recién casada. Estamos recién casados, sí. A mi suegra, que también por ahí la escuché mencionar en los
en los saludos. También a Noelia, que también me dijo que se iba a conectar, es la hija de Manrique, por supuesto a mis hijos, a mi hermana, que siempre me apoya con todas estas actividades que yo realizo. Saludo a Carlita. Ok, Yesenia, vamos a continuar con el tema de las cuentas contables. Hablábamos de las cuentas contables, ya hablamos de los 3 grandes grupos o de las cuentas mayor, que son las que se utilizan a la hora de hacer las liquidaciones de gastos. Sin embargo, hay algunas cuentas que tienen algunos requisitos especiales. A la hora de que vamos a presentar la liquidación, ya hablamos que hay que entregar la liquidación emitida por un CPA, autorizado por la Contraloría, y que, por cierto, no sé si lo comentamos, hay una propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones para que esas personas sean autorizadas ya no por la Contraloría, sino por el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, de hecho, son varios proyectos de ley que ya los revisamos hace unos meses. Son varios proyectos que traen bastantes cambios y uno de ellos es ese, efectivamente. Retrocediendo un poco el tiempo, las liquidaciones de gastos, usted tiene muchísimo más experiencia, las liquidaciones de gastos se revisaban, era en la Contraloría, y después se pasó al Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, el registro de contadores siempre se quedó en la Contraloría. Entonces, parte de estos cambios o de estas reformas que se pretenden es traerse ese registro ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, entonces, hablando de esos requisitos, de esas cuentas, ¿podrías mencionarme algunos de los requisitos? Estamos hablando de que hay que presentar la certificación, hay que presentar un anexo, hay que presentar un informe de contador público, tiene que venir la información debidamente ordenada, por fecha, por número de cheque, tiene que venir el comprobante del pago, cheque, transferencia electrónica, pago con tarjeta de débito, pero hay algunos comprobantes de gastos que tienen que traer algunos requisitos adicionales. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, como recordamos, hace un momento hablamos sobre las cuentas madres, ¿verdad? Porque podemos hablar que hay cuentas que tienen requisitos específicos en organización, en capacitación y en propaganda. Entonces, en las cuentas de organización tenemos 2 cuentas que tienen requisitos especiales. Hay otras que tienen otros requisitos, pero vamos a ver, no están como tal establecidos en el reglamento, pero sí son necesarios. Sí tienen ciertos lineamientos que hay que seguir. Entonces, ¿cuáles son estas cuentas? Tenemos honorarios profesionales, que para honorarios profesionales necesitamos obligatoriamente un contrato de servicios pactado entre el proveedor y el partido político con sus debidos representantes, y adicionalmente este proveedor debe entregarle al partido político un informe sobre los servicios que le ha brindado. Esa es la primera cuenta. La segunda cuenta, que tiene requisitos específicos, es arrendamientos. ¿Cuál es el requisito que tiene arrendamientos? Es el contrato. Un contrato de arrendamiento suscrito entre la persona que arrienda el bien con el partido político. Hay un adicional en lo que sería arrendamientos, que es cuando se inscriben clubes. Cuando se inscriben clubes hay que hacer un procedimiento a través de la fuerza pública para que otorgue un permiso de funcionamiento. Vamos a ver, Yesenia, yo voy a hacer la liquidación de gastos. Es un supuesto, ¿verdad? Pero resulta que el partido político no tenía el permiso de la fuerza pública, o supongamos que empezó a alquilar a partir del 4 de octubre, pero resulta que el permiso lo pidieron hasta diciembre. Entonces, ¿es causal de rechazo esa parte proporcional o el gasto completo si no se cumple con esos requisitos? Sería la parte proporcional. Si del todo no tienen el permiso, ya no podría ser redimible, y de hecho el contador público debería de una vez rechazarlo, no hay que enviarlo al tribunal. Si fuera proporcional, se rechazaría proporcional a los días que no tuviera o que no estuviera bajo el permiso. Y
no sé, se me ocurre con los contratos por servicios profesionales. Supongamos que igual empezamos a hacer un trabajo, yo sé que no se debería, pero empezamos a hacer un trabajo, contratamos a la persona, no le solicitamos no firmamos el contrato por servicios profesionales y resulta que como firma digital el contrato salió con firma del 1 de enero. Entonces, esos días también el contador público, ya no le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones rechazarlo, es el contador público el que tiene que llevar todos esos controles. Sí. Se rechazan. Hay un tema que yo quería conversarlo también y que tal vez no lo vimos cuando conversamos sobre esas cuentas, esos 3 grupos de cuentas. Propaganda. Es correcto que para que de una empresa de servicios de propaganda tiene que estar inscrita ante el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, ¿cuál es la idea de que esté inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, Canal 7, La Nación o una emisora de radio? Sí, eso, bueno, se hace a través de una oficina, por ahí hay un formulario dentro de la página del tribunal o ahora con el sistema que ellos tienen para liquidaciones y donde se tramitan permisos y fiscalizaciones de asambleas y todo esto. Los proveedores de publicidad, como bien usted dice, Canal 7, Canal 6, deben inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y esto por qué? Porque ellos registran ahí una tarifa por el servicio que van a brindar, sea en televisión, o sea en radio, inclusive en redes, porque eso le asegura a los partidos de que tengan un trato igualitario. No porque un partido es nacional y es muy grande, mira, le vamos a cobrar más porque de repente tiene más, y un partido que es pequeño le vamos a cobrar menos porque, pobrecito, casi no tiene. ¿Verdad? Eso lo que hace es que tengamos igualdad de condiciones para los partidos políticos. También dentro de las reformas viene un planteamiento sobre ese tema, pero tendremos que esperar a ver cuánto duran en revisión y a ver si finalmente obtenemos una respuesta positiva sobre esas propuestas. Entonces, quiere decir que los medios de comunicación masivos, cuando el partido le entrega al contador para que haga su revisión de gastos, ese tipo de facturas también tiene que tener otros requisitos especiales, o no requisitos especiales, tiene que tener un adicional también. No sé si me puedes comentar un poquito de qué es lo que tiene que adicionársele a esas facturas por compra de publicidad. Sí, ya ven que por eso les decía al principio que yo la liquidación la veo como un pastel. Ya vieron, por una parte le quitamos los medios de pago, por otra parte le quitamos las facturas, ahora vemos los requisitos específicos, lo vimos hace un rato de gastos de organización, contratos, informes, por aquí el permiso de la fuerza pública, ahora en la parte de propaganda. Tenemos que tienen que estar inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya le robamos otro pedacito por aquí al pastel, y sí es obligatorio, y el contador público tiene que revisar que efectivamente la factura que le están presentando para certificar, primero ir a esa lista, el tribunal emite una lista, ir a esa lista y verificar que efectivamente el medio esté registrado. Que si es la tarifa o no es la tarifa, pues ellos no se van a jugar el chance de no poner una tarifa que no es a la que tienen registrada. De igual forma, si hubiera diferencia hay que rechazarla. Pero la verificación de ser un medio inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones es obligatorio. Entonces eso quiere decir, Yesenia, que cuando me presentan la factura Canal 7, entonces tiene que venir el detalle de las pautas. Tiene que venir a qué hora se publicó, cuánto tiempo duró, el costo por pauta o por minuto. O sea, quiere decir que también hay una serie de requisitos adicionales a ciertas cuentas que uno tiene que tener mucho cuidado, porque si no se presentan, también va a ser, tal vez no motivo de rechazo. Yo sé que hace un tiempo para acá, la gente y los compañeros del Tribunal Supremo de Elecciones no es que sean más suavecitos a la hora de recibir la información, pero como que ahora usted sí puede, mira, se me quedó el contrato, podemos subsanar esos detalles. Antes me recuerdo que, no sé, 2018 para atrás, 2014 para atrás era rechazo del gasto. Ya ahora se pueden subsanar algunos elementos, pero no todos.
Sí, en cuanto a los reportes de cuña, pucha, sí, a veces son unos reportes así de delgaditos, donde vienen todos los detalles de las cuñas, porque ellos lo detallan por cuña, así es, por transmisión. Entonces viene el día que la pautaron, cuánto duró, fue de 30, si fue de 60, o de 35, o de 15, cuánto costaba esa cuña, el total, más el IVA, y el contador aquí chequeando que al final le sume todo contra la factura, ¿verdad? Porque sí es un requisito adicional, esos son requisitos adicionales a las cuentas de propaganda. Ok, ya tenía yo algunas otras cuentas que también tienen algunos requisitos adicionales. Por ejemplo, ya hablamos un poquito de las cajas chicas, pero también viene el tema de combustibles, y uno de los puntos más importantes es la cuenta de integración y funcionamiento de comités. Sí, vamos a ver. Sí, les decía más o menos hace un rato, habían otras cuentas que tienen, digámosle que unos requisitos que no son o no los vemos plasmados como tal en el reglamento, pero sí están. Por ejemplo, los viáticos. Los viáticos, bueno, hacemos una gira, ahora que son municipales, bueno, dentro del cantón, o hacemos una actividad, un piquete, una caravana, etcétera. Entonces incurrimos en ciertos gastos. Tenemos entonces los viáticos y bueno, ¿cómo lo podemos comprobar? Bueno, los viáticos pueden ser liquidados con un formulario de viáticos, que así se llama. Es un documento que también tiene un formato, la Contraloría, pero el requisito es que tiene que apegarse a las tarifas que están establecidas en el reglamento de viáticos que está emitido por la Contraloría General de la República. Entonces, decir que un desayuno no puede ser superior a 3.800 y que una cena y un almuerzo no puede ser superior a 5.000. También está el combustible. El combustible, sin meterme ahorita con el día E, porque se maneja un poquitito diferente, podríamos decirle que del día a día, si nos cabe por ahí la apreciación, el requisito es de una factura electrónica, porque las estaciones de gasolina, de combustible, emiten sus facturas electrónicas, y el requisito, el número de placa del vehículo. Adicionalmente, ¿qué a podemos mano se lo hacer? puedo poner en la factura. No. No, le decimos al pistero que nos emita la factura electrónica, decirle, por favor, anote el número de placa del vehículo en la factura. ¿Qué sí podemos hacer adicional? Bueno, decir, bueno, es que los partidos acaban o están todavía pasando por un proceso de elecciones internas para presentar sus candidaturas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, mandamos un delegado a Guanacaste, a Nicoya, y le dimos la gasolina al delegado. Entonces sí podemos anotar en la factura, a la par de la factura, esta factura corresponde a la gira a Guanacaste o a la asamblea de Nicoya, para que entonces el gasto nos quede amarrado con los procesos que se están haciendo. Entonces eso serían parte también de los requisitos que se entregan cuando presentamos la liquidación, porque entonces hay que entregar una lista de las personas que están autorizadas para comprometer fondos de los partidos políticos. Todas las facturas tienen que ir firmadas. Tenemos que entregar una lista de las personas que están autorizadas para manejar fondos de caja chica. Y también hay que hacer una lista de todas las personas que van a hacer giras de viáticos que no sean parte del comité ejecutivo ni que sean parte de la planilla. Así es. Y también la lista de los vehículos, las placas que van a ser utilizadas para ese tipo de actividades. Sí. Yesenia, con respecto a lo de la liquidación de viáticos emitida por la Contraloría, a sector público les dicen, no es necesario que me presenten la factura de la cena, del almuerzo, del desayuno, pero sí la del hospedaje. Sin embargo, yo sé que, digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones también así lo hace, me explico. Sin embargo, la recomendación a los partidos políticos es siempre pidan las facturas para que la liquiden y los documentos vayan como tienen que ser. Sí, se trata de mantener entre los partidos una transparencia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, y ante la ciudadanía, ¿verdad? No solamente el Tribunal Supremo de Elecciones, recordemos que estos son fondos del Estado. Entonces no es solamente una transparencia ante el Tribunal Supremo de Elecciones, sino al país en general. Sí, es mejor o es más transparente presentar mi factura de alimentación, de mi desayuno, que yo me desayuné un pintito, me tomé un café con leche, me almorcé una chuleta con una ensalada, un casado,
¿verdad? Es muchísimo más transparente que hacer ¿Una cerveza? la liquidación, no. No, las bebidas alcohólicas se No, rechazan. No son- rechazados bebidas alcohólicas. Ok. Este, vamos a aprovechar para más saludos. Un saludo para don Julio Ballestero, para Victoria Sandí, para Murci Delgado, Álvaro Portillo y también para don José Mora. Siguiendo, Yesenia, con estos requisitos, hay una cuenta muy importante también. Los partidos políticos en sus estatutos tienen que indicar, cuando se dan las elecciones nacionales, del monto que le corresponde por deuda política, tienen que dejar una reserva para gastos de organización y una para gastos de capacitación. Cuando liquidamos gastos de capacitación, se indica claramente que uno de los requisitos es primero que vaya certificado por el CPA, pero adicionalmente a eso tiene una serie de requisitos. ¿Me podrías hablar un poquito de esos requisitos? Sí, bueno, primero también me gustaría separar un poco la parte de reservas, porque recordando que vamos a entrar en un proceso de campaña municipal y los partidos que participan, bueno, los partidos que son cantonales que participan únicamente en campañas municipales no tienen derecho a esta reserva, más sin embargo sí pueden optar por gastos de capacitación. Entonces sí me gustaría hablar sobre los requisitos de gasto de capacitación, pero no enfocado a las reservas, sino en general. Y también le podemos meter un poquitito cuando son trimestrales, porque también es necesario conocer esta mecánica, por así decirlo, para que las personas que nos están viendo también hagan sus anotaciones de cositas que de repente les hace falta. Entonces, ¿qué es necesario para justificar gastos de capacitación? Bueno, primero que tenemos que tener una invitación, una convocatoria al taller o al seminario o al tipo de capacitación que se vaya a dar. Y por eso quería hacer la separación de capacitación cuando son con reservas de cuando es con campaña, porque cuando es en campaña electoral no hay problema, invito y todos los que quieran venir a participar, perfecto, pero cuando es con reservas tenemos que hacer una separación con el tema de la participación, porque tiene que ser con equidad de género. Entonces la participación tiene que tener una participación igualitaria en mujeres y hombres, que en el periodo electoral no es necesario. Puede que la invitación no sea así. Entonces, adicional a la invitación, a la convocatoria, debemos presentar ante el tribunal todo un esquema de trabajo, cuál es el tema que se trató, los objetivos, cuál fue el expositor, en dónde fue, cuántas horas duró, y adicionalmente, y muy, muy, muy importante, el registro de asistencia. Y no se vale con decir nombre completo, yo participé, Yesenia Arguedas y mi cédula, listo, ya me anoté y firmé, ya, yo participé. No, es necesario anotar un correo electrónico o un número de teléfono de contacto, porque sabemos que el Tribunal Supremo de Elecciones le gusta mucho hacer verificaciones, y está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si Yesenia Arguedas Arce se anotó con su número de cédula y no puso ningún correo y no puso ningún teléfono, ¿cómo la van a contactar para verificar que de verdad Yesenia Arguedas Arce participó en esa capacitación? Entonces, esa parte sí es muy, muy importante que tratemos de cumplirla. Entonces, la lista es súper importante para verificar que efectivamente participaron unas personas, pero ¿qué pasa con una capacitación por Zoom? Bueno, es que las capacitaciones por Zoom igual se pueden llevar listas de asistencia. Recordemos que no hace mucho tiempo pasamos por una pandemia y los partidos se vieron obligados, al igual que en muchas actividades económicas, a cerrar sus negocios momentáneamente. Entonces las asambleas de los partidos políticos también eran virtuales, entonces ahí igual había un registro de asistencia, las sesiones pueden ser grabadas y pueden ser como parte documental que se puede presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones si es requerido para comprobar un gasto. Ok, doña Yesenia, le dice don Julio Ballestero que excelente presentación, excelente dominio del tema. Saludos a don Julio. Yo sé que por ahí también hay mucho
que se podría hablar, Yesenia, en estos casos, y uno podría hablar en campaña no electoral de convocatorias abiertas, cerradas, pero bueno, esos son otros mundos que también ya los partidos y la parte administrativa deberían de manejar para poder llevar bien a cabo, digamos, toda la parte administrativa. Yesenia, ya casi vamos terminando. Qué Nos lástima. quedan casi 2 puntos. El famoso día E, que todo el mundo dice el día E, ¿y qué es el día E? Pero el día E es el día o los días que más gastos representan y más movilidad representa para los partidos políticos. Pero también se dan muchos gastos esos días. Sí, con la experiencia que ya tenemos, puedo decir que los gastos más significativos para el día de las elecciones tienen mucho que ver con la movilidad de personas y, bueno, el día es el día electoral, el día de las elecciones. Próximo 4 de febrero vamos todos a votar, sin hacer propaganda. Propiamente el día de las elecciones, entonces tenemos los gastos asociados a vehículos, combustible, que es un gasto necesario y representativo en muchos partidos, y lo que es alimentación, porque los partidos deben registrar ante el Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a ver, todas las personas que participan en los centros educativos, el día de las elecciones no son todos miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que los partidos registran sus miembros de mesa, sus fiscales, y como veíamos y todavía se ve, los tolditos afuera, con los guías por partido para ubicar o acompañar a los votantes a las mesas de votación. Y por supuesto hay que alimentarlos, ¿verdad? Porque pasan ahí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se cierran las votaciones. Entonces, esos gastos son los que más se ven representativos el día de las elecciones. Para alimentación, justificarlos, bueno, si vamos y compramos al por mayor, llámese Walmart, llámese automercado, etcétera, las debidas facturas electrónicas, ahí no hay de otra. Si le pagamos a una señora para que cocine, recordemos que teníamos aquellos comprobantes de gastos, porque posiblemente el costo de la cocinada no va a ser no va a ser superior a los 110,000 colones, de eso va a depender de la zona. Y el combustible, que se opta en muchos cantones o muchos partidos utilizan este mecanismo, es mediante cupones. Entonces hacen un convenio con la Cámara de Empresarios de Combustible o con la gasolinera de su localidad y emiten cupones que pueden ser canjeados el día de las elecciones. Pueden haber variantes en la negociación porque son muy particulares. Y bueno, cabe recalcar que el gasto de combustible a través de cupones es uno de los gastos que más se rechazan porque los cupones se llenan mal, no se pone bien el nombre de la persona, vienen sin número de cédula y hay vehículos que aparecen como con 50 cupones que gastaron durante el día de las elecciones. Bueno, yo digo 50, pero digamos hay un máximo, hay un tope casi que de unos 40,000 colones, 4 cupones de 10,000 colones que se les dan a vehículos livianos, digamos, para esos días. Yesenia, se nos termina el tiempo, pero sí me gustaría concluir con ¿cuáles son los errores más comunes o frecuentes que cometen los contadores públicos? Y no solo los contadores públicos, sino también los tesoreros, porque estamos claros que quien es el responsable de entregar la información no es el contador. Dice claramente el reglamento que es el tesorero el que tiene la responsabilidad de entregarle la información al contador público. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se dan en ese sentido? Sí, bueno, recientemente tuvimos una capacitación en el Tribunal Supremo de Elecciones y nos mostraron por ahí principales errores y no me gustaría tanto enfocar en los errores que se cometen por parte de los contadores públicos, porque no voy a dañar la imagen de nosotros los contadores públicos. Sin embargo, los que vimos son como menores. Diferencias tal vez en el monto certificado y el auxiliar, pero te puedo decir unas diferencias de 0.01 que los hemos visto en informes, ¿cierto, no? Así es. Ok, también tenemos, entonces por eso no son como tal vez necesarios que los expongamos acá, porque, bueno, este sistema que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones redondea, ¿verdad? Cuando exportamos Excel redondea, entonces hay que volver a chequear todo, que nos den los céntimos y a veces no hay forma de cuadrarlo, ya lo hemos vivido.
Sin embargo, hay otros errores que se cometen, principalmente con las cajas chicas, que por ejemplo primero van y hacen el gasto y después abren la caja chica. Entonces no, la forma correcta es primero abro la caja chica y luego gasto. O sea, abrí la caja chica el 4 de octubre, pero ya venían facturas del 1 de octubre, el 2 de octubre, el 3 de octubre. Exactamente, como tipo reintegro. No, primero y aparte abro. de eso, la factura no venía a nombre del partido, sino venía a nombre de la persona física que hizo la apertura de la caja Las chica. facturas no vienen a nombre del partido. Si son facturas que se pagan con caja chica, de repente digo, me abrieron la caja chica a mí, bueno, yo lo voy a pagar con mi tarjeta, de todas formas el dinero yo ya lo tengo, y la factura dice pagada con tarjeta. No sirve, porque es una caja chica, debe decir efectivo y debe pagarse en efectivo. Como bien lo decías hace un momento, con los cupones de combustible, errores, el nombre no se entiende, viene manchado, viene roto, de repente se les rompió el cupón y no se le ve ni siquiera el número del cupón, entonces no sabemos si es que está gemeliado. Nos hemos encontrado cupones fotocopiados que no son originales. Por eso es que es de bastante cuidado. Por ahí teníamos cajas chicas, combustibles. Hay una parte muy importante. El Tribunal Supremo de Elecciones normalmente hace una verificación entre lo que se certifica y la parte contable. Ellos verifican, entonces dice el contador público Carlos nos certificó 20 millones en honorarios profesionales, pero resulta que la cuenta de honorarios profesionales tiene 3 millones en la contabilidad. Esos son errores que se cometen. Otros errores que se cometen, tienen muchos gastos y tienen pocos ingresos y donaciones. Entonces no sabemos cómo logró ese partido llegar hasta ese montón de gastos si no tuvo el ingreso o las donaciones suficientes para cubrirlas. Y ahí hay varias cositas que los partidos, errorcitos que los partidos cometen, de repente no son tan representativos, pero sí es importante verlos y que la gente los conozca para que tratemos de evitarlos. Doña Yesenia, se nos terminó el tiempo. Qué lástima. Unas palabritas para podernos despedir. Vea, súper agradecida siempre con Quirós Gómez y Asociados por haberme invitado. Me encanta siempre este tipo de conversaciones, atender consultas que puedan tener. También me pueden contactar por privado, muchos lo hacen. Y yo encantada, es un tema que realmente casi que me apasiona. De hecho, por ahí, en esa misma línea de partidos políticos. Doña Yesenia, hay una pregunta, y no me gustaría que cerremos el programa sin esta pregunta, y nos pregunta doña Yorleni Ramírez, ¿pueden los partidos políticos hacer rifas para financiarse? Bien, sí pueden, pero tiene ciertas restricciones, ¿verdad? La charla de hoy era más enfocada en liquidaciones y podríamos tratar de hacer otra sesión en cuanto a los medios de recaudación, que también son muy importantes. Pero vamos a ver, acá en Costa Rica las rifas son reguladas por la Junta de Protección Social. Correcto. Es el ente que está autorizado para poder hacer todas estas cositas de loterías y tiempos y todas esas cosas, que yo no juego nada, pero yo sé que ellos son los que hacen eso. Ahora, dentro del catálogo del tribunal sí hay unas cuentas de ingresos que son otras actividades de recaudación lícitas. Yo siempre les digo, asesórense bien, consulten, ninguna pregunta es tonta. Asesórense bien, directamente con el Tribunal Supremo de Elecciones o las personas que conocen. Y bueno, lamentablemente las rifas deben pasar por un proceso de aprobación de la Junta de Protección Social, al igual que los bingos. Creo que los bingos andan por ahí de, no sé si eso no sé cuál es la entidad ahorita que está regulando el tema de bingos, pero esas actividades sí son un poquitito más de cuidado. Igual, la asesoría directa con el Tribunal Supremo de Elecciones nunca está de más. Doña Yesenia, muchas gracias. De parte del despacho Quirós Gómez y Asociados, siempre tratamos de traer temas importantes, temas actualizados. Estamos claros de que las elecciones municipales van a ser el 4 de febrero del año 2024. Y siempre decirles, esto es una fiesta
que tenemos en Costa Rica y aprovechemos para que podamos ejercer nuestro derecho a voto. Falta mucho, pero podemos seguir trabajando en eso. Son las personas que nos van a ir a gobernar en cada una de los cantones. Doña Así Yesenia, es. muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Buenas noches.